Continuamos con nuestra serie Conflicto por la Verdad, en donde vimos el primero de nuestros enemigos, el diablo. Donde vimos que para Jesús existe una inteligencia invisible, aunque es real, en guerra con Dios y todo lo bueno, bello y verdadero. También vimos que el objetivo del diablo es llevar nuestra alma y nuestra sociedad a la ruina, para arruinar el amor. Y que su recurso principal es la mentira. Y hoy veremos el segundo enemigo. Ese enemigo que si hoy usted por alguna razón se siente incómodo y dice, ¿por qué estoy aquí? Me empieza a ver feo, voltea para otro lado. Es síntoma de que ese enemigo está confirmando de recibido. Y ese enemigo es la carne. Efesios 2:1 nos dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Hemos visto que tenemos ideas engañosas que provienen del diablo, que no concuerdan con la realidad y encuentran un terreno fértil en nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, y eso en una sociedad pecadora se vuelve norma, se vuelve una forma de vivir. Podemos ver esta misma tripleta en lo que acabamos de leer de Pablo. El mundo se refiere cuando dice igual que el resto de la gente. La carne cuando dice siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. El diablo cuando dice el líder de los poderes del mundo invisible. Ya dijimos que la principal estrategia del diablo es la mentira y que la palabra de Dios nos dice qué es mentira y qué es verdad. Entonces cualquiera se puede preguntar, ¿por qué si sabemos lo que es malo, por qué escogemos hacerlo? ¿Por qué si yo sé que no debo voltear a ese lado, debo de cambiarle de canal, no debo decir eso, por qué lo sigo haciendo? La respuesta es por nuestra naturaleza pecaminosa, por lo que comúnmente llamamos nuestra carne. Los autores del Nuevo Testamento usan 3 tipos de ideas para el concepto de carne. El primero es el que se encuentra en 1 de Pedro 1:24, que es cuando simplemente llama carne al cuerpo, al espacio que ocupamos, la dimensión, o en sí a la humanidad. En este sentido, nuestra carne, nuestro cuerpo no es algo malo, mucho menos un enemigo. Es solo un vocablo que nombra la dimensión física de nuestro cuerpo. Y en plural habla en sí de toda la humanidad. El otro es el que se ve en Filipenses 3:3, Pablo hablando, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos guiamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿En cuál carne? ¿En mi cuerpo? No. Él está hablando de nuestra identidad o nuestra nación. El contexto de lo que está hablando Pablo, les está diciendo que él, por ser judío, no significa que tenga una ventaja para obtener el reino de Dios. En este punto, nuestra carne simplemente es el origen, nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura,
el idioma que hablamos y cualquier cosa que hace que nos diferenciemos de otro grupo étnico o otra nación. Tampoco ese es problema y tampoco ese es nuestro enemigo, pero existe un tercer y último significado, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 7:5 dice: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, no lleva coma ahí, es nuestra vieja naturaleza. Los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producen una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Pablo define nuestra naturaleza pecaminosa como todo aquel deseo instintivo de nuestro cuerpo alejado de Dios. Todo ese deseo que le llega a usted de repente, que lo va a alejar de Dios. Lo define también como cualquier deseo corrupto que está en rebelión contra la autoridad de Dios. Cuando usted piensa, ¿y por qué tengo que hacerle caso a Dios? Es su naturaleza pecaminosa. También a nuestro apetito de hacer cosas que realmente queremos, pero sabemos que son un error. Nuestra naturaleza pecaminosa son nuestros instintos básicos de autogratificación, en especial lo relacionado con goces sexuales y bienes materiales, pero también al placer en general, además de nuestros instintos de supervivencia, dominación y necesidad de control. Y aunque no queramos admitirlo, familia, esos deseos y esos instintos están en todos nosotros. ¿Es un problema tenerlos? ¿Cómo le hacemos para poder lidiar, convivir con esos deseos? Génesis 5:3 nos dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirles unos a otros por amor. Versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. En todos nosotros hay dos deseos, claramente: los del Espíritu y los de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué tenemos que hacer? Ordenar nuestros deseos. No todos los deseos tienen un mismo origen y un mismo final. Algunos son superiores o nobles y conducen a la vida, la libertad y la paz. Otros son inferiores o más primitivos y conducen a la muerte, la esclavitud y el miedo. El Nuevo Testamento explora ampliamente el lado oscuro del corazón humano, pero siempre bajo la mirada amorosa de la compasión de Dios. Toda persona sana y libre hace constantemente una autoexploración de la mezcla de estos deseos. Pero ¿por qué digo que toda persona sana y libre? Porque cuando usted conoció a Jesús y el Espíritu Santo mora dentro de usted, se da cuenta que hay deseos que no vienen de Dios y hay deseos que sí vienen de Dios. Pero cuando usted no tiene una relación con Dios, los deseos que no vienen de Dios no son tentación, son un deleite.
entonces no hay una lucha. La lucha hay en los que estamos sanos. Es por eso que Cristo no solo quiere que lo analicemos a Él, que lo conozcamos a Él, sino que también nos analicemos a nosotros mismos. El filósofo Charles Taylor, en su obra Una era secular, describe cómo pasamos de ser una cultura de autoridad a ser una cultura de autenticidad. ¿Qué es una cultura de autoridad? Es vivir según lo que las estructuras de autoridad externas, Dios, la Biblia, nuestra familia, nos dicen cómo vivir, para experimentar una felicidad a largo plazo. Una cultura de autenticidad, por el contrario, es vivir según lo interno, el yo auténtico. Vivir bajo lo que mi yo quiera hacer y siempre buscando un placer instantáneo. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos motivará a solo sentirnos bien inmediatamente, sin importar las consecuencias ni el bienestar de los demás. Y aquí quisiera poner un ejemplo que a lo mejor todos hemos pasado. Bueno, a mí me pasó, a usted no le pasó. Llega un momento que como joven dices, pues ya no quiero vivir con mis papás. Y tú pues, papá, fíjate que ha llegado el momento de que quiero independizarme. ¿Qué le estoy queriendo decir? Pues ya quiero llegar a la hora que a mí me dé mi gana. Ya no quiero hacer lo que tú haces. Ya quiero vivir bajo mis propias reglas. Quiero ser auténtico. No quiero vivir bajo una regla de alguien externo. No quiero vivir bajo autoridad. Quiero vivir como yo quiero vivir. Lo que pasa es que un humano, para que pueda ser próspero, depende decirle que sí a los deseos correctos, no a lo que forzosamente quiero yo. ¿Y quién define esos deseos correctos? Una autoridad externa, fuera de nosotros. Porque si no, pues cualquiera tendría esos deseos. De hecho, por eso hay muchas sectas. La prosperidad de la humanidad depende de decirle que sí a los deseos correctos, a los deseos más elevados de amor y no a los deseos más bajos de nuestros apetitos humanos fuera de Dios. Y al seguir esos deseos correctos, se unen con nuestros mapas mentales basados en las enseñanzas de Jesús y al final nos llevarán a conocer la verdad. La felicidad ha llegado a relacionarse con sentirse bien y no con ser bueno. La buena vida ahora depende de lograr lo que se quiere y no de transformarse en el tipo de persona que desea cosas verdaderamente buenas. Los sabios han dicho que no es lo mismo placer que felicidad. El placer se relaciona con la dopamina, la felicidad con la serotonina. El placer es el momento del éxito, la felicidad es la satisfacción a largo plazo. El placer tiene todo que ver con lo que yo quiero ya. La felicidad siempre tiene que ver con el bendecir. Pero ¿tiene algo de malo desear cosas? El problema no es que amemos, sino que amamos las cosas equivocadas o las cosas correctas, pero en el orden equivocado. Por ejemplo, ¿tiene algo de malo que yo ame mi trabajo? Claro que no. De hecho, te recomiendo que lo defiendas con todo. El problema es que amas más tu carrera que a tu familia. Ese amor desordenado les causará muchos problemas a todos en la casa.
Otro ejemplo, ¿está mal amar a mi hijo? Claro que no. Es hasta retórica la pregunta. Pero si amas más a tu hijo que a Dios, eso está fuera del orden y deformará la forma en que tú te relacionas con tu hijo y que tú te relacionas con Dios. Tener un mal orden en lo que amamos nos lleva a vivir bajo la exigencia del yo. Tener una cultura donde el yo es el que gobierna, el yo es el que manda, nos lleva a tener dogmas, a frases como la siguiente: sigue tu corazón. ¿Al de cuál ánimo? ¿Al que me causa conflictos? ¿A mi corazón el que tiene hambre o el que no tiene hambre? ¿Y qué hacemos cuando nuestro corazón es voluble y nuestros deseos cambian a cada hora y fluctúan según nuestro estado de ánimo? Otra frase que también han acogido es: di tu verdad. ¿Cuál verdad? A la que llegamos por medio de ¿cuál mapa mental? El yo, no Dios ni la escritura, ahora es la nueva figura de autoridad. El yo es el nuevo Dios, la nueva autoridad espiritual y la nueva moralidad. Hemos colocado una responsabilidad tan grande al yo, una responsabilidad que el yo no fue diseñado para tener. Volviendo al ejemplo del hijo que dice: me quiero independizar. ¿Qué va a pasar cuando se encuentra? ¿Y quién va a pagar el recibo? ¿Y quién va a pagar mis cuentas? Yo no estoy preparado para eso. Es algo similar cuando le hacemos preguntas al yo que no puede responder. ¿Cómo me debo descubrir a mí mismo? ¿Cómo me convierto en una mejor versión de mí? ¿Cómo permanezco fiel a esa versión? ¿Cómo sé que esa versión es la correcta? ¿Cómo hago para ser feliz con esa versión? Esperamos muchas respuestas para ser felices y el yo no es suficiente para contestar todas nuestras preguntas. ¿Y qué pasa cuando el yo no es suficiente? Caemos en agotamiento, ansiedad y nuestra salud es afectada porque estamos queriendo cargar con cosas que no estamos preparados, porque no estamos haciendo lo que Dios pidió que hiciéramos. Trae a mí tus cargas y las queremos cargar nosotros con nuestras filosofías, con nuestras creencias, y nos damos cuenta tristemente que el yo no está preparado. Así como el hijo que se dio cuenta que no puede pagar las cuentas, que no está preparado para eso y que necesitaba vivir bajo la estructura de sus padres, en ese momento es igual. Antes el pecado era negar la existencia de Dios. Ahora el pecado es negarse uno mismo y todo lo que sintamos. Ahora lo malo es no ser como tú quieres ser. Ahora lo malo es que la gente no te acepte como tú eres. Ahora ese es el pecado. Antes era negar a Dios. Ahora ya lo bajamos acá. ¿Cuáles son los efectos de vivir bajo el yo? Número 1, la teología se reemplazó por la terapia. Y quiero enmarcar este comentario. Mis hijos han llevado terapia. No es en contra de la terapia. Es más, yo platicando con ellos me dicen: mira qué bueno lo que te dijeron, eso lo voy a aplicar. De hecho sí le he aplicado a algunos. No es en contra de la terapia. El problema es que la terapia, por más buena que sea, no me lleva a enfrentarme y darle cuentas a mi Creador desde el punto de vista bíblico. A lo mucho, solo en lo moral. Por eso, desde ese punto de vista, es más fácil escoger la terapia
que el conocimiento de Dios. Porque ir a terapia, no tienes que rendirle cuentas a nadie. Es más fácil escoger la terapia, analizarte qué estás haciendo mal, qué tienes que cambiar, exponerte a la autoridad y meterte en un proceso. Tengamos terapias, todas las que necesites. Tengamos en cuenta solamente que la terapia nunca le va a dar salvación a tu alma. Eso solo Cristo. Y si tú, por oír de Dios y enfrentarte a tu Creador, recurres a la terapia, nunca saciarás tu alma. Número 2, el interés bíblico por descubrir la verdad se reemplazó por la exploración de los sentidos humanos. Me interesa conocerme más que conocer a Dios. Queremos conocer a Dios por nuestros sentidos y nuestras creencias, más por lo que dice su palabra, dando por resultado que yo creo a mi Dios. Me quiero conocer, quiero ver qué es lo que siento, quiero ver qué es lo que estoy sintiendo, para de ahí yo crear el Dios que satisface mis necesidades. Entonces ahí es cuando los humanos creamos dioses. Un Dios que yo puedo manipular, porque el Dios que hoy me siento bien, quiero un Dios así. Hoy me siento mal, quiero otro Dios así. Por eso tengo que conocerme muy bien para ver cuál Dios necesito. La verdad se reemplaza por sentimientos. Es más importante cómo me siento de lo que yo soy. ¿Te has preguntado por qué cristianos seguimos con un problema y otro y el mismo y el mismo y el mismo? Y vamos a la palabra y Dios nos dice, es que tú no eres eso, tú eres mi hijo, tú eres... No, pero es que yo me siento así. Ah, es que le estamos dando más importancia a lo que yo siento que lo que la palabra de Dios dice de mí. Porque estoy centrado en yo, en mi yo. La ética se reemplaza por estar a gusto con nosotros mismos. Mi moral se define por yo sentirme bien. Como yo soy el que importa, yo decido qué es bueno y qué es malo. La vida en comunidad de fe se reduce al individualismo. Nadie entiende mi fe. Solo somos mi Dios y yo. Personas que decimos, no, es que mi nivel de fe es otro. No, nadie me entiende, es que Dios y yo. O sea, eso sí es para salvación. Pero la fe se vive en comunidad, porque tú vives, existes en un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Nadie puede decir Dios y yo como fe, no se puede. Es más, no he visto nadie que sea maduro en la fe que tenga ese pensamiento. Porque eso es muy fácil, no relacionarte con los demás, todo muy bonito, y nunca te pones a prueba. Siempre yo, lo que yo quiero, y entiendo de la Biblia lo que yo quiera, y tomo esto aquí lo que yo quiero. Así se forman las sectas, donde no hay una autoridad externa. Yo soy mi autoridad, mi fe es lo que yo creo. Nadie entiende mi fe, solo somos mi Dios y yo. La pregunta aquí es, ¿cuál Dios? ¿El que creaste con tus sentimientos? ¿O el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? ¿Cuál? Y todo esto lleva como consecuencia que la verdad se desvanece, la familia se desintegra, la iglesia se reduce, todo lo que queda es el yo. Dime tú una familia que sea próspera, donde todos piensen para sí mismos. No hay. Para los cristianos, el conflicto del yo siempre será
una guerra de amores. Porque, poniéndolo en comparación, es muy fácil una guerra donde decimos, este es mi deseo malo, este es mi deseo correcto, pues ya sé cuál debo escoger. Pero ¿qué pasa cuando las dos opciones son buenas ante nosotros? Cuando los dos son válidas, por eso se vuelve una guerra de amores. Como por ejemplo, quiero amar correctamente a mis hijos, quiero estar presente como padre y ser parte de su desarrollo, pero también a la vez quiero cerrar la puerta, mirar televisión y no afrontar sus inquietudes. De mí no van a estar hablando. ¿Qué hacemos ahí? Quiero también vivir profundamente agradecido, estar satisfecho con lo que tengo y ser generoso con alguien más, pero a la vez también quiero comprarme algo que no necesito, con dinero que curiosamente no tengo. Quiero levantarme temprano, quiero llenar mi mente de la presencia y de la palabra de Dios y oración, pero al mismo tiempo quiero quedarme hasta tarde dándole scroll al celular o viendo mi serie favorita. Ambas opciones son válidas, no son malas, pero se excluyen mutuamente. Esta lucha se da porque nuestros deseos más profundos, los que cambian nuestra vida y los que cambian la de otros, no son los más fuertes que hay en nuestro corazón, sino los más fuertes son los superficiales, los fáciles de complacer a corto plazo. Tenemos que ir a la presencia de Dios y dejar que nuestros deseos más profundos salgan a la superficie. Mostremos a Dios nuestras tentaciones, Él nos recibirá con amor. Filipenses 3:7 dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Versículo 10: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Ir a la presencia de Dios hará que nuestros deseos más profundos se conviertan en uno solo: conocer más a Cristo. Ir a su presencia para que mi deseo más profundo se convierta en rendirme a sus pies, en ser seducido otra vez por Él y dejar que mi cuerpo se haga realidad lo que la palabra dice, que su voluntad se haga en el cielo, en la tierra, así como en el cielo. Tenemos que ir a eso, a Dios, a decirle: Señor, quiero conocerte más. Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida a menudo es saboteada por los deseos más fuertes y superficiales. ¿Provenientes de dónde? De la carne. Por eso el consejo de sé fiel a tú mismo o sigue lo que quieres es uno de los peores que alguien pueda darte. Ceder a los deseos de la carne no nos conduce a la libertad, ni tampoco a la vida, como muchos creen, sino que nos esclavizan y en el peor de los casos nos llevan a una adicción. ¿Sabes cuál es el peligro de la adicción? Que es un tipo de suicidio a largo plazo por placer. Eso es una adicción. Es un placer inmediato que te va matando poco a poco. Cuando estaba en el grupo de jóvenes, llegó un misionero de la India y él hablaba de la lucha contra la carne.
Porque uno llegaba y le comentaba, oye, ¿sabes? Yo tengo el deseo de ir a orar, de estar en la presencia de Dios. Pero cuando estoy ahí, algo hace que me moleste. Estoy intranquilo, no puedo poner atención. Y me dijo, ¿qué es lo que hace que no pongas atención? Tu carne. ¿Y por qué está haciendo tu carne eso? Porque la estás matando. Cuando tú quieres ir a la presencia de Dios y tu carne no quiera, ¿qué quiere decir? Que se está muriendo, que está sintiendo ese deseo que va en contra de lo que ella quiere. Por eso, alégrate, porque quiere decir que más pronto entrarás en la presencia de tu Padre. Porque la carne está rugiendo. No quiero hacer eso. Ya me dijiste dónde te duele. Ya me dijiste cómo matarte más rápido. ¿Cómo podemos ganar esa lucha interna a los deseos de la carne? Gálatas 5:3 nos lo dice. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, ¿qué tengo que hacer? Usen la libertad para servirse unos a otros por amor. La solución es amar al prójimo. Estar libres de la ley de Moisés no es un permiso para abusar de esta nueva libertad, sino que más bien nos sometamos ahora a las restricciones del amor que se dan en cualquier relación. Los filósofos argumentan que los seres humanos son las únicas criaturas con libertad de autodeterminación. A diferencia de los animales, no corremos tras nuestros impulsos primitivos. Eso espero. Tenemos esos impulsos, pero también tenemos libertad para anular esos impulsos cuando están desordenados. Pensemos en un animal, por ejemplo el coyote. Un coyote no piensa, ¿me comeré al correcaminos o no me lo comeré? ¿Seré o no seré? ¿Verdad que no piensa eso el coyote? El coyote, ¿qué hace? Ve un correcaminos o un conejo, alimento, mato y como. Eso es lo que gobierna su forma de vida. Está gobernado por sus instintos de supervivencia. Es por eso que no hay una ética en el reino animal. Ni tampoco nosotros condenamos al coyote, ¿verdad? No puede decidir, no puede cambiar, no tiene esa libertad. Pero nosotros no somos coyotes. Podemos decidir qué vamos a comer, ya sea con nuestra boca, con nuestros ojos o nuestras intenciones. Eso es lo que nos separa de los animales. La capacidad de elegir nuestro curso de acción. Para Pablo, lo opuesto a satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa era servirse unos a otros por amor. La palabra amor en este contexto significa un compromiso compasivo de deleitarse en el alma del otro y desear el bien a esa persona por encima del propio, sin importar el costo personal. ¿Quieres matar tu carne? Empieza a pensar más en los otros que en ti. El amor no es el deseo de tomar, sino de dar. Amor es la decidida intención del corazón de proveer el bien en la vida del otro. ¿Quieres experimentar dominio propio? De veras, métete en el estacionamiento. Sirve a tu esposa o a tu esposo. Sirve a tus padres, sirve a tus hijos. Y verás cómo tu carne al principio va a rechinar,
se va a quejar porque le estás matando. El punto central es que la carne va contra el amor. La carne corre tras nuestros impulsos de autogratificación y supervivencia solamente. La carne hace que tus deseos sean así de chiquitos. La carne nunca te va a dar un plan de vida. La carne nunca te va a dar un propósito. Porque simplemente te va a decir: satisfáceme ahora, satisfáceme ya, con lo que sea. No planees, no te importen los demás. Tú atiéndeme a mí. Porque lo que importa es que tú te sientas bien ahorita. Después ya veremos. Tú sabes que el diablo muchas veces no te dice mentiras. Simplemente no te dice la película completa. Te dice: oye, mira, si haces esto te vas a sentir bien. Pues no está contando mentiras. No te dice lo que sigue más adelante. Pablo describió dos categorías de deseos: la carne y el espíritu. La carne es nuestro impulso superficial del placer personal. El espíritu es nuestro deseo más elevado y más profundo de amor y bondad. Es la presencia capacitadora de Dios en lo más profundo de la médula de los huesos, que nos lleva suavemente a otros niveles de entrega de amor. El grupo de deseos que decidamos satisfacer moldeará la trayectoria de nuestra alma, nuestra vida, nuestra familia y por último alcanzará a nuestra sociedad. La libertad no se trata solo de elegir, sino de elegir el bien. La libertad no está relacionada con la autonomía de la autoridad, sino con desvincular nuestra dependencia amorosa del pecado. Esta carne tiene una dependencia terrible a pecar. Es una relación con el pecado de una carne que no sea redimida. La libertad que Dios nos da no es para entregarnos a esos deseos, sino para saber que ya no somos esclavos, que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y no tenemos por qué obedecer a nuestros instintos, que sí podemos detenernos antes de decir, hacer algo. En un sentido espiritual, los objetos de nuestro afecto y adicciones se convierten en ídolos, porque les dedicamos tiempo, energía y atención, lo queramos o no, incluso y especialmente cuando estamos luchando por liberarnos de ellos. Yo le hago una pregunta, le pido algo: no piense en una serpiente roja. ¿Qué está haciendo? Pensando en una serpiente roja, porque estamos acostumbrados a poner atención a lo que ha cautivado a nuestra carne y creemos que con eso vamos a superarlo, y no. Personas que tienen un problema en su vida y creen que para solucionarlo es tener que ir al pasado, ver qué pasó, y siguen atorados. Cuando Dios te dice: oye, ya pasó, ese pecado que cometiste, no me acuerdo. No, pero es que... Y aunque queremos superarlo, se vuelve una adicción. Los que seguimos a Jesús elegimos por nuestra libertad colocarnos bajo una autoridad externa, la de Dios y la de la Escritura. Y hacemos esto porque creemos que la autoridad no es opresora en sí mismo, sino que al igual que los padres con los hijos, es un campo de entrenamiento para aprender a dominar la carne y transformarnos en personas amorosas. Timothy Keller dice: entonces vemos que la libertad que la cultura nos dice
La libertad no es lo que la cultura nos dice. La libertad real viene de la pérdida estratégica de algunas libertades para ganar otras. No es la ausencia de restricciones, sino que es elegir las restricciones correctas y las libertades correctas a perder. No hay un ejemplo más claro de esto relacionado con el amor que cuando tú te pones en una relación amorosa con otra persona, donde los dos se someten al bien común y no al yo. Matrimonios se van al fracaso, relaciones se van al fracaso, porque todos queremos exigir lo que yo quiero y todos exigimos nuestros derechos. No, para exigir derechos un niño de 3 años lo hace re bien. Usted realmente quiere dominar su naturaleza pecaminosa, entréguese una relación con sus padres, con sus hijos, con su esposa, y busque siempre su bien, y verá cómo poco a poco el Espíritu le va dando más gracia, y con lo que antes batallaba, como ya no pone sus ojos ahí y pone sus ojos en Cristo, poco a poco se irá desapareciendo. Nadie que se compromete únicamente con su yo será recordado. Comprometámonos en todas nuestras relaciones a ya no vivir para el yo, sino ver primero qué es lo que conviene a todos, aunque al principio no nos traiga placer esa decisión. ¿Quiere matar la carne? Sirva a otro. Sea el primero en dar, sea el primero en perdonar. Deje sus necesidades por un tiempo a un lado. Vea por los demás. ¿Sabe por qué podemos hacerlos? Porque no somos esclavos de nuestros instintos, no somos esclavos de nuestras pasiones, no somos esclavos de nuestras necesidades básicas. Por medio del Espíritu Santo podemos decidir y podemos decir no. Yo no voy a tomar esa decisión. Yo quiero pedirte que si tú estás luchando con algo, te pongas de pie y le digas: ya no soy esclavo de esa situación, ya no soy esclavo de ese instinto que me dice, ahora soy esclavo